El enemigo no es de género, no es de nacionalidad, no es de orientación sexual, el enemigo es de clase. Por darte un dato, en México el 1% posee el 42% de la riqueza nacional. Pues hay un sistema que está diseñado para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres nunca salgan de pobres. A ver, ¿el pobre es pobre porque quiere, Liu? No, claro que no. ¿No? El pobre es pobre porque las condiciones dictan que sea pobre. A los peores políticos les conviene que las cosas sigan igual. Sí, totalmente. A los políticos que tienen tranzas, a los políticos que tienen corrupción, a los políticos que tienen investigaciones, les conviene que a la gente no le interese la política. ¿Cómo se hizo rico Ricardo Salinas Pliego? Aunque me venga a decir que él viene desde abajo, ¿no? Él heredó Electra de su abuelo. Él fue hijo del Fobaproa. El gran acierto de la 4T fue el aumento al salario mínimo porque demostró no solo que no se sube la inflación, y aparte de ello es que puedes darle valor a los trabajadores. Yo no tengo dudas que Jesús era de izquierda. Jesús era de izquierda. Jesús era de izquierda. Nació entre los marginados, murió con los criminales, defendió al pueblo, vivió con el pueblo, defendía a los parias, a los esclavos, a los criminales. Pero la historia deformó la figura de Jesús. Sean todas y todos bienvenidos orgullosamente a su podcast favorito de política, Voces. Y quiero decirles primero que agradezco a todos los miembros del canal. Gracias por tener esta membresía en donde es un apoyo que mensualmente nos han apoyado estas personas que saldrán en pantalla y que gracias a ustedes podemos seguir teniendo este espacio plural, este espacio de voces donde confluyen todas las voces y este espacio, por sobre todo, independiente. Pero hoy tengo el gusto y Eliud Pizarro ha estado ya en muchos podcasts, pero ha pasado una serie de cosas extrañas en donde no han salido. Esperemos que este episodio sí salga y esperemos que les guste. Y quiero presentarles a alguien que, además de que es un gusto y un privilegio tenerlo, es un gran amigo. Lo conocí en la política mexicana, oaxaqueño. Él es el amigo Eliud Pizarro. Eliud, ¿cómo estás? Querido Alejandro, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu público. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias, amigo, por aceptarnos la invitación. Y bueno, Eliud nos acaba de echar una frase que arranca muy fuerte. Eliud, ¿hay analfabetas políticos? ¿Quién es el analfabeta político? Decía Bertolt Brecht, que me voy a permitir leer esta cita que justo estaba leyendo, que el peor analfabeto que existe es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe el costo de la vida, el precio del pan, el pescado, la harina. Depende de las decisiones políticas de otros. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece. Él hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que desde su ignorancia la política nace un abandono. Y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, corrupto y servil de las empresas multinacionales. Creo que tiene mucha razón y es vigente hasta nuestros días, ¿sabes? Creo que las grandes frases célebres son aquellas que son vigentes todo el tiempo, ¿no? Y una de ellas es esta, porque creo que efectivamente todos aquellos que dicen, no, es que a mí no me interesa la política, que se ponen en este pedestal de la moral. Sí, de superioridad moral. De superioridad moral, piensan que así son mejores ciudadanos, mejores personas. Y no nos damos cuenta que todo es político, Eliud Pizarro. Todo es político, tibio ni el café, qué flojera estos indefinidos, estos supuestos imparciales. Pero hay algo, y me voy a remontar a otra frase. Por favor. El precio de la política es el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y creo que tiene mucha razón. Hago una diferencia entre dos tipos de personas. Quien no le gusta la política por lo que se vive dentro de la política. Hay mucha corrupción a nivel mundial, nepotismo, intereses por detrás. Pero hay otros que se enorgullecen, como decía la frase, y se envalentonecen de que no les gusta la política y se creen superiormente morales, cuando todas las decisiones son políticas. Todo lo que hacen es político.
Y hay un sistema y hay un grupo de poderosos a los que les conviene que no les guste la política, que les aborrezca la política, porque pueden seguir decidiendo por ellos. Totalmente. ¿Y sabes qué es lo que yo creo que es importante? Y te voy a rematar con otra frase. Ok. No se puede ser joven. No, perdón. Ya lo Ser joven. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción incluso biológica. Salvador Allende. Salvador Allende. Y yo lo que creo es que estamos siendo bombardeadas las generaciones, particularmente la tuya, la mía, la de los hermanos menores, es decir, aquellos que tienen 17 años, 18 años, a través de las redes sociales, te están bombardeando a ti diciéndote que ser de derecha es igual a tener dinero, ser de derecha es igual a ser aspiracionista y tener aspiraciones y querer tener dinero. Lo peor de todo es que te lo hacen vender como que estás en contra del sistema, ¿no? Estos valores tradicionales a los que debemos volver, a las buenas costumbres, donde el hombre es el proveedor, la mujer está en la casa atendiendo, pero esto no es nada antisistema, esto es prosistema. Totalmente. No, por favor. Y eso es lo que te quieren convencer. Te quieren convencer de estos looks all moneys que están muy de moda, todo lo que tenga que ver con el tradicionalismo, porque eso defiende una cúpula, defiende a un 1% que quiere perpetuar su riqueza gracias a la desigualdad. Y eso es lo que muchos no están viendo, los hacen ver disruptivos por estar en contra de los derechos humanos, de garantías individuales, de decir que la culpa es de los migrantes, que la culpa es de los pobres, cuando no volteamos a ver hacia arriba. Ahí justo quería platicarte de este tema. Por favor, Eliud. De platicarte de este tema. ¿Cómo nos venden la batalla cultural? ¿Y por qué es más fácil que nos tengamos enfrentados entre misma clase trabajadora? A mí me va a decir un potentado, es que el problema de que no tengas trabajo es que vienen los migrantes de Centroamérica, de Haití a robarte tu trabajo, ¿no? Entonces, hay también un meme muy bueno donde dice, cuidado, ese inmigrante quiere tu galleta, y es un millonario que tiene un montón de galletas, ¿no? Galletas, claro que les conviene que voltemos hacia los lados buscando enemigos y no quieren que voltemos hacia arriba. Por darte un dato, en México el 1% posee el 42% de la riqueza nacional. ¿Por qué no quieren que voltemos hacia arriba? Porque pues, hay un sistema que está diseñado para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres nunca salgan de pobres. Aparte de todo ello, en todo el mundo hay un estudio buenísimo del Oxfam que te dice, cuando vemos los problemas que tenemos como jóvenes, sale el cambio climático, sale la vivienda, etc. Pero, por ejemplo, el 1% más rico de todo el mundo contamina más que la mitad de la población mundial. Claro, y entonces las empresas te dicen... Báñate en 5 minutos. Ajá, báñate en 5 minutos. Ese popote va a matar a las tortugas. Sí, ¿para qué? No, los super empaques de Sabritas que están produciendo millones por minuto y que van a terminar en la basura contaminando 1000 años. No, báñate en 5 minutos para que las refresqueras se puedan venir a agarrarse el agua del Iztaccíhuatl, de Chiapas. A secar ríos enteros en Chiapas. Acaban de aprobar la reforma de la protección de la ley de glaciares. Y ahora en Argentina, oficialmente, las empresas extranjeras de minerías quedan habilitadas para contaminar sin límite el agua de la Patagonia y del resto del país. Marx tenía razón que el capitalismo, en este caso la política económica del liberalismo, destruye sus dos fuentes de generación de riqueza, la naturaleza y el ser humano. Primero la naturaleza, porque se van a chingar los glaciales, van a contaminar el agua, y después a los humanos, porque se van a quedar sin agua. Salió Javier Milei a explicar, porque pues, obviamente como un gran orador, salió a explicar por qué realmente no es problema que las empresas contaminen el agua. Vean esta lógica irrefutable. Tenemos algún problema de externalidades porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿Y dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Digamos, como hace el equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata.
Hay un problema grave que es la demanda infinita y la escasez de recursos disponibles. El hecho de decir de que es que si no está bien definida la propiedad de los glaciales, pues nadie las cuida. A menos de que sea propiedad privada, nadie lo va a cuidar. Es asqueroso esta nueva retórica y narrativa con la que nos quieren hacer un control de masas. El enemigo no es de género, no es de nacionalidad, no es de orientación sexual, el enemigo es de clase. Entonces, claro que es mucho más sencillo tenernos en una batalla cultural para que no volteemos hacia arriba. Mejor voltea a los lados con el mismo que está igual de oprimido que tú, el mismo que también le va mal en la vida, le niegan derechos, pero hay muchos aspiracionistas que creen que porque a lo mejor tienen un salario el doble que ellos, ya son superiormente morales. Y les venden esta idea de poder acceder a una clase que jamás los va a aceptar, que jamás va a permitir que pertenezcan, porque una cosa es creerte fifí y otra cosa ser fifí, ¿no? Totalmente. Un fifí ni siquiera, ¿qué te gusta? ¿Que gane 300,000 pesos al mes? No, sigue sin ser fifí. Si tú ganas 100,000 pesos al mes, eres parte del proletariado. Sí, exacto. Si tú ganas 300,000 pesos al mes, eres parte del... Si necesitas trabajar para vivir, eres parte del proletariado. Eres clase trabajadora. ¿Sabes cuál fue la gran derrota que sí sufrimos a nivel mundial? Que nos despojaran de la conciencia de clase. Totalmente. Que nos despojaran del hecho de saber que si dejamos de trabajar, pues nos vamos a quedar en la miseria. Incluso esta persona que gana 100,000 pesos y nos está viendo, comparte más con un indigente, comparte más con nosotros que con Bill Gates, que con Elon Musk, que con Mark Zuckerberg. Claro que no comparten nada, pero el sistema les enseña a creer que podrían alguna vez, en la posibilidad de 1 en 1,000,000 a pertenecer, porque el sistema los necesita como barrera, como defensa. Claro, porque son poquitos, ¿no? Sí. Son una gran minoría. Es como la película de hormigas que seguramente la debieron haber visto, ¿no? O bichos. Bichos. Ajá. Pero yo lo que creo es que es bien interesante eso, porque es esta clase media en aras, en búsqueda de, en algún momento de su vida, llegar a ser Elon Musk, Bill Gates, Ricardo Salinas Pliego, empiezan a defender a este tipo de personas que no es que estén aquí, están aquí. Bueno, creo que hasta se sale de la cámara. No, Y la diferencia entre la persona que gana 300,000 pesos y la persona que está indigente está aquí. Es que es impresionante. Pero es impresionante cómo nos han vendido eso y cómo nos han hecho que aplaudan a personas por no pagar impuestos, cuando quienes están aplaudiendo son esos mismos que les quitan los impuestos. Y deja tú que les retienen de su salario los impuestos. Deja tú eso, que los impuestos les permitieron tener condiciones, que haya un sistema un poquito más equilibrado. Totalmente. ¿Cómo funcionan los impuestos? Yo creo que el tema de los impuestos no es perfecto. Creo que puede ser mucho más perfectible. Pero a ver, los impuestos me permitieron tener una educación gratuita de calidad. Yo estudié en la UNAM. Los impuestos me permitieron poder tener una movilidad social. Los impuestos nos permiten tener luminaria, carreteras, servicios. Si yo necesito, al menos aquí en la Ciudad de México, ir a una biblioteca, creo que tenemos muchas al alcance. Los impuestos son buenos para que no haya un desequilibrio tan grande y una desigualdad tan enorme. Pero ellos, ¿sabes cuál es el problema? Que defienden una fortuna imaginaria, los alienados. Una fortuna imaginaria que no tienen. Ellos dicen, es que cuando yo tenga ya mis 100,000 millones de pesos, el Estado me va a querer quitar 1/3. A ver, ¿no los tienes? No los tendrás. Ni los tendrás. Sí, claro. El mejor producto del capitalismo es el alienado. Alienado. El alienado, porque defienden el capital sin tenerlo. Defienden propiedades ¿El que son de alienado, dices? alienado. A ver, explica eso de alienado. O sea, un alienado es un trabajador, un obrero que es pro sistema, que defiende, creyendo que es un capitalista burgués más. Les hacen creer eso, les hacen creer con el mito de la meritocracia, si pueden esforzarse más, pueden conseguir ascender en la escalera social. Esta parte del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí, que no, a ver, el pobre es pobre porque quiere, Liu. no, claro que no. ¿No? El pobre es pobre porque las condiciones dictan que sea pobre.
si no existen las condiciones materiales, económicas, psicológicas, emocionales, un contexto adecuado alrededor del alumno. Porque un alumno que no tiene una buena alimentación y que sufre algún tipo de violencia en casa o fuera de ella, difícilmente logrará aprender, integrar el conocimiento y aplicarlo en su vida. Como escribió Pierre Bourdieu, los que hablan de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades, olvidan que en los juegos sociales no existe el juego limpio. Todos, absolutamente todos, heredamos un distinto capital económico, cultural, social y simbólico. La pobreza es multifactorial y los grandes males que tenemos en México y en el mundo es la pobreza. La pobreza genera desigualdad. La pobreza genera violencia, la pobreza genera discriminación. Es por eso que el enfoque que tiene México con el humanismo mexicano atiende a la pobreza. Pero, volviendo al tema de si el pobre es pobre porque quiere, 2 de cada 5 personas en pobreza van a seguir en la pobreza extrema. Hay un estudio del CEI, si no mal recuerdo se llama Iglesias, CEI e Iglesias. Es una casa de estudios. Pero ellos te dicen que, ¿sabes qué? De cada 100 pobres que nacieron en la pobreza, el 49 va a seguir en la pobreza. Porque así está diseñado el sistema. Y estos 51 que parece que suben en la escalera social, pues nada más son poquito menos pobres. Sí, suben poquito. Suben poquito y lo más seguro es que terminen regresando. Alguien que nace rico es complejísimo que deje de ser rico. Hay muchos factores, el color de piel, dónde naciste, tu orientación sexual, tu género, porque hay que decirlo, hay un sistema diseñado para que a ciertas personas les vaya bien y siempre les vaya bien a costa de muchísimos otros. Te voy a poner un ejemplo de cómo se hacen ricos los ultra ricos en México. ¿Cómo? No es parándose a las 5 de la mañana, no es echándole ganas, no es tener mentalidad de tiburón. No es poniéndote un sombrero como Ricardo Salinas Pliego y diciendo, aunque no lo crean estos zurdos hijos de la chingada, yo era pobre. No. A ver, se hacen ricos heredando. Se hacen ricos con conexiones del gobierno. Se hacen ricos con concesiones del Estado que se las regalan. ¿Cómo se hizo rico Ricardo Salinas Pliego? Aunque me venga a decir que él viene desde abajo, ¿no? Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre. Sí. ¿Y saben qué? Si hoy soy rico, es por el esfuerzo mío y de todos nosotros que hemos servido a millones y millones de clientes. Y no porque me hayan dado ninguna concesión. Yo no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno. La televisión se las compré. Por si no saben, cabrones. Él heredó Electra de su abuelo. Él fue hijo del Fobaproa. Hay muchos que no saben que la empresa Salinas y Rocha, así se llama, fue de las beneficiadas por el Fobaproa. El Estado la rescató y Salinas la recompró por apenas el 15% de lo que pagamos los mexicanos. A ver, para quien nos está viendo. Por favor. Si tú te paras a las 5 de la mañana y le echas ganas, lo más seguro es que el sistema te obligue a seguir en condiciones deplorables de pobreza. Los pobres no son pobres porque quieren, y levantarse a las 5 de la mañana no te volverá millonario. En entrevista para El Universal, Máximo Jaramillo Molina, académico de la Universidad de Guadalajara y activista, desmonta algunos de los mitos con mayor resonancia de la meritocracia y pone sobre la mesa algunas alternativas para combatir la desigualdad. Y además existe esta idea o este mito, pongo ahí, de que los pobres no pagan impuestos, ¿no? También de que son los únicos que mantienen el sistema fiscal en el país son los más ricos, cuando en realidad lo que muestran los datos, siempre lo pongo, o desde hace poco tiempo lo pongo con esta comparación, que la clase más alta en México es como si 8 personas van a un restaurante, se quieren comprar una pizza entre todos, las 8 rebanadas, y la persona más rica, bueno, en este caso la clase alta representada una persona, se come 6 de 8 rebanadas, se come casi todo, sí. Y además dice que como es muy buena onda va a pagar por la mitad de la pizza, ¿no? Pero en realidad está comiéndose más, y es algo que pasa en el sistema fiscal mexicano. La clase alta sí que pone más en el total de los impuestos que las clase media o las clases bajas, pero eso es porque en realidad están comiéndose una parte mayor de esta pizza, que es la riqueza y el ingreso del país, ¿no? Más de lo que les toca pagar. Entonces, según el especialista, en México, la persona más rica acumula la misma riqueza que el 50% de las personas más pobres del país, aproximadamente unos 60 millones de mexicanos. A pesar de la magnitud de la desigualdad en el país, la meritocracia
meritocracia es una narrativa que se ha arraigado fuertemente en el contexto nacional. En las sociedades tan desiguales como México, por ejemplo, se cree mucho más en meritocracia y se cree más en que el pobre es pobre porque quiere, que los ricos son talentosos, trabajadores y demás. La pregunta es ¿por qué? Es más fácil que si a un rico las redes sociales y la educación, los medios de comunicación, las novelas, lo que quieras, les dicen pues es que los pobres son pobres porque quieren y no trabajan y demás, pues lo crean. Es más fácil que tal vez lo crean. Lo mismo pasa con los pobres y por eso también es raro que a las personas millonarias las defiendan en ocasiones los más pobres y a veces dicen, ¿pero por qué? ¿No? La alienación, dirían desde el socialismo y demás. Lo que creemos también, como desde un punto de vista más sociológico, es que justo al solo convivir en estratos de pobreza, incluso a veces ni siquiera conocer tal cual qué tan grande es la riqueza de las élites del país, pues creen estas historias de que los más ricos del país le echaron muchas ganas y que a los 5 años, a los 10 años empezaron a vender dulces a su familia y que a partir de ahí se veía su espíritu emprendedor y se levantaban a las 5 de la mañana y no sé qué más y se hicieron ricos, ¿no? Oye, a ver, tú estabas hablando de algo que creo que es muy importante y me gustaría regresar a ese tema porque es fundamental. Estabas hablando de un estudio de CH Iglesias y hablabas donde de 10 pobres que nacen pobres, 4.8 de ellos se van a quedar pobres. Sí. Nacieron pobres y se morirán pobres. Y de ahí, los demás no es que se terminen de ser pobres, simplemente son menos pobres. Exacto. A ver, explícame un poquito más eso. Entonces, eso lo podemos llamar movilidad social. Vamos con varios matices. Por favor. Hicieron este estudio de 100 personas que nacieron en la pobreza, 49 van a seguir en la pobreza. Y estos 51 restantes que pareciera que en la escalera social van subiendo, se hicieron menos pobres. Pero hay muchísimos factores que influyen en la pobreza. Si una persona es indígena, si una persona es de la comunidad LGBT, si una persona es morena, al menos de la comunidad de las personas indígenas y afromexicanas y afrodescendientes. Guerrero, sí. Hay un estudio del INEGI que 2 de cada 10 personas indígenas se les vulneraron los derechos. No sintieron que hubo discriminación. No sintieron que les hablaron feo, se les vulneraron los derechos. Les negaron el derecho a la salud por el hecho de ser indígenas. Les niegan el derecho a la justicia por el hecho de ser indígenas. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Cuando vemos marchas de la clase trabajadora, no es que quieran tronar a la empresa. Tronar a la empresa, quieren condiciones dignas. Entonces, viendo este estudio, regresando a esto, vemos cómo están dadas muchas condiciones para, como naciste, origen es destino, casi en Latinoamérica. Se puede predecir con un 90% de certeza tu sueldo cuando seas adulto, sabiendo tu fecha de nacimiento, tu código postal, tu color de piel y tu sexo. Con esos 4 datos se puede hacer con un 90% de certeza una predicción del sueldo promedio de toda tu vida. Vean esto. Un niño de una familia con estrés económico que a los 7 años tiene un rendimiento cognitivo alto, a los 18 ya lo tiene más bajo que un niño de familia más favorecida que partió de un coeficiente intelectual medio. ¿Qué se refiere a esto? Un niño que nace con una capacidad cognitiva por arriba del promedio, pero que tiene una vida con condiciones materiales deplorables, para los 18 años ya tiene menos capacidad cognitiva que un niño que nació con coeficiente intelectual medio, pero tuvo buenas condiciones materiales y en el mediano plazo superó al otro niño. ¿Esto qué es? El mito de la meritocracia contra los privilegios de las condiciones estructurales. ¿Por qué? Porque más allá de aquellas condiciones naturales con las que naces, que algunos supuestamente, ¿no? Algunos nacen superdotados con características increíbles que justifican el hecho de que sean ricos y demás. No. Realmente son las condiciones estructurales las que hacen. Si tú naces con un rendimiento de coeficiente intelectual alto, pero tienes malas condiciones materiales, tu capacidad intelectual baja con el tiempo. Y si tú naces con un bajo coeficiente intelectual, pero tienes buenas condiciones materiales, tu capacidad cognitiva sube. Esto sería argumento suficiente para decir, lo más importante entonces, no es la inversión en la educación, es la inversión en las condiciones materiales de los estudiantes. Porque más allá de lo que les estés enseñando o no, para que puedan desarrollar sus capacidades
capacidades cognitivas necesitan tener estabilidad familiar, buena alimentación, salud, bienestar, seguridad, sentirse plenos, dignos, respetados, amados y queridos, antes de simplemente, es que nació más listo que los otros, tiene unos genes superiores, ¿no? Aquí está prácticamente explicado cómo funciona y cómo se estructura todo el mito de la meritocracia y por qué también muchas veces estos meritócratas lo que hacen es decir, no, lo que falta es educación. Si la gente fuera más inteligente sería suficiente, ¿no? Porque la inteligencia no es algo dado a priori. La inteligencia es algo que se desarrolla en la existencia, ¿no? Como decía Marx, no es la conciencia lo que determina nuestro actuar en el mundo, sino nuestro actuar en el mundo lo que determina nuestra conciencia. Esto es lo importante de este tipo de análisis. Constantemente nos obligan a pensar que pues, el pobre es pobre porque quiere, no logras las cosas que quieres en la vida porque tienes la mentalidad equivocada, cuando es completamente al contrario. Son las condiciones materiales en las que viven las que producen tu mentalidad. No es tu mentalidad la que determina tu vida, es tu vida la que determina tu mentalidad. O sea, tú agarra a la persona más rica de México, ¿ok? Quítale todos sus contactos, quítale su celular, quítale su apellido, píntale la piel un poco 5 grados más morena y hazlo mujer y suéltalo en la colonia más pobre de México. Las probabilidades de que salga la pobreza son prácticamente cero, güey. Prácticamente cero. Hay otro estudio que es del Oxfam que se llama Por mi raza hablará la desigualdad y hablaba de cómo el hecho de ser una persona blanca ya te asegura un 25% de probabilidad extra de poder acceder a una educación universitaria. Son condiciones dadas que están así diseñadas por un sistema. Por eso es que es tan importante involucrarse en la política. Por eso es que te digo, el peor analfabeto que puede existir es el analfabeto político, porque todo le afecta. Y si no se quiere meter en política, las decisiones le van a terminar repercutiendo sí o sí. También con los tibios, te decía, imaginemos esto, ¿no? Yo soy una persona que está luchando por que la comida sea un derecho humano, ¿no? Hay el otro lado, que dice, pues yo no quiero que sea un derecho humano la comida. Que se vota luego en las asambleas de la ONU y ve curiosamente quiénes votan en contra, ¿no? Y hay un tercero que dice, es que yo soy imparcial, arréglense ustedes. ¿Tú crees que es imparcialidad? Mejor dicho, ¿a quién crees que beneficia esa imparcialidad? Generalmente a quienes no apoyan, ¿no? A los malos. Exacto. De la historia. Sí, y tampoco quiero pintar una dicotomía de que o blanco o negro. Hay muchos matices. Sí, hay muchos matices creo que en la vida, pero hay otros en donde esta frase del que calla otorga creo que toma sentido, ¿no? Sí. Porque el que guarda silencio se termina en cómplice. Yo sí no tengo ningún problema en romper amistades si políticamente pensamos distinto. Porque yo podré tener diferencias hasta ideológicas o diferencias contigo de qué color o qué sabor de pizza es mejor. Pero yo no voy a tener diferencias ideológicas si los humanos merecen derechos. Si, por ejemplo, las comunidades indígenas deben de poder seguir teniendo sus derechos. A quien nos está viendo, que no les dé miedo romper relaciones por temas políticos. Porque yo no voy a venir a simpatizar con alguien que cree que los migrantes no tienen derecho alguno o no deberían tener derecho alguno. O con los conflictos que pasan en Medio Oriente, que no se habla tanto y no quiero... No se habla tanto, es curioso, te interrumpo tantito, no se habla tanto porque YouTube no censura. No, por eso no quiero decir bien el tema, ¿no? Ajá, entonces, de los conflictos del Medio Oriente, hay quienes defienden que esos niños, bebés, niñas, prácticamente merecen lo que está sucediendo. Merecen ser ultimados. Yo con esas personas, yo no puedo tener una amistad. Y si piensas así, perdón, pero yo no congenio con eso. Claro que puedo tener diferencias ideológicas incluso y ver incluso más perspectivas, ¿no? Pero con temas tan importantes de derechos humanos, con un facho, ni a la esquina, perdón. Hay una frase, y no sé si esa palabra se puede decir, de los nacionalistas de Alemania. A los nacionalistas de Alemania solo di, por favor, porque, el único y uno de un bigotito, el único de estos seguidores del pintor austriaco en el que puedes confiar es en el muerto. No hay más. Y aquí sí no puedo dar medias tintas. Entonces ves cómo todo lo que pasa en la vida sí es político. Entonces no tengan miedo, para quienes nos están viendo, si tu pareja, si tus amigos no coinciden en temas de derechos humanos, encontrarás quienes sí. Eliud, estamos a punto de celebrar Navidad y Año Nuevo y vas a provocar un conflicto familiar porque no falta el tío facho, la tía
Uy, panista. Siempre en Navidad se habla de política, aparte de los terrenos. Aparte de los terrenos se habla de política, ¿no? Pero es que además, ¿sabes qué es lo que a mí me da coraje? Que yo, y lo he hablado con personas tanto de derecha como de izquierda, creo que estamos despolitizados. Me va a salir alguien a decir, no, hoy estamos más politizados que nunca. Y qué bueno, creo que sí. Y sí. Pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente, particularmente en nuestra generación. Creo que ha servido este tipo de trends donde tenemos que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Cuando lo dicen discursos, dicen, ay, la versión acústica. Claro, pero a lo que yo voy es que tú que nos estás viendo y que estás scrolleando, ponte a ver política. Te está afectando a ti. Te está afectando a ti cuando le quitan un presupuesto a tu universidad. Te está afectando a ti cuando puedes tener acceso o no a determinados programas sociales que determinen tu experiencia en el trabajo como jóvenes construyendo el futuro. Te está afectando a ti que quieres emprender algún negocio o que eres una madre soltera. Te está afectando a ti la política. Y además, fíjate, estaba leyendo un comentario en TikTok que decía, es que la política es como un TV Nota serio. Porque es verdad, además. Si lo vemos así, es verdad. O sea, todo el mundo sabía que Ernestina Godoy iba a ser fiscal general de la República. Aparte de eso, nunca te vas a aburrir en política. Es como un chisme constante, ¿sabes? Es un chisme que se regenera, ¿sabes? Sí. Porque, a ver, hagamos esta parte del otro lado. Los políticos también lo siguen los medios de comunicación y ¿cómo se les llama? ¿Chacaleo? Cuando los entrevistan, cuando los entrevistan el chacaleo. Con el micrófono. También a los artistas, ¿no? O sea, todo mundo sabe, y estábamos hablando hace poco, todo mundo sabe quién se lleva con quién y quién se lleva mal. Al último, la política termina también siendo parte de un espectáculo social. Pero me preocupa mucho que no se les haga interesante a muchas generaciones. Creo que no es que no se les haga interesantes. Al inicio te hacía estas dos diferencias, ¿no? Entre quienes se sienten orgullosos que no les guste la política, porque pues política, ergo robar, corrupción, etcétera. Sí. Y quienes no les gusta la política por lo que se ha vuelto. Justo este circo que decías, por las malas prácticas, por la corrupción que hemos visto de muchos sexenios atrás en el mundo. Y hay muchos que genuinamente dicen, yo quiero cambiar a mi país en Latinoamérica, pero no me gusta el tener que entrar a la política. Por cómo ves estos grupos que empiezan a corromper a quienes entran. Y a ver, sí se puede hacer una política honesta. Necesitamos hacer política. Y puedes hacer política desde la academia, desde la cultura, desde los medios, desde el deporte. Regresamos a lo mismo, al centro. Todo es político. Todo es político. Y que te quieran convencer de que no te involucres, pues eso beneficia mucho a muy pocos. A aquellos que quieren perpetuar su poder. Aquellos que les conviene el statu quo, ¿no? O sea, el que todo termine y quede en lo igual. Pero es que además, creo que tú decías algo muy importante, y es esta parte de, es que ¿para qué voy a hacer política si todo es una cochinada? ¿Para qué voy a hacer política si todo es horrible? Pues precisamente para eso. Para dejar de hacer las cosas horribles, para que las cosas cambien, porque si no te avientas tú, que genuinamente crees que puedes cambiar algo, entonces ¿quién? ¿Vas a dejar en manos de estos personajes indeseables de la política que te generan asco y repulsión? La política. Y entonces todo seguirá igual. Y es que a los peores políticos les conviene que las cosas sigan igual. Sí, totalmente. A los políticos que tienen tranzas, a los políticos que tienen corrupción, a los políticos que tienen investigaciones, les conviene que a la gente no le interese la política. Que diga, ¿qué es esa ley que se acaba de aprobar? No tengo idea. ¿Por qué? Porque entonces la gente no exige. Porque entonces la gente no se levanta y dice y exige por qué las cosas se están haciendo de determinada forma. Aquí estuvo Jesús Escobar Tovar y decía, ¿por qué Claudia Sheinbaum es tan fuerte como presidenta? Claudia Sheinbaum es fuerte porque tiene aprobación de la gente, porque es legítima, porque llegó por medio del voto popular. Y porque si la quieren llegar a quitar desde cualquier país extranjero de estrellitas y banderas, la gente se va a levantar en armas. Apenas estaba viendo un análisis de que México es la joya de la corona de esta supuesta batalla cultural. A ver, platica. O estas ideologías políticas. México es una de las 10 economías más fuertes del mundo. Correcto. Es prácticamente el bastión y la entrada y el referente de Latinoamérica. Eso no se puede... Es el hijo mayor, ¿no? Exacto, eso es indiscutible. Entonces, el hecho de desestabilizar y lograr la caída
de México con la Cuarta Transformación, con el humanismo mexicano, representa una batalla ideológica en la que dicen, ven, a pesar de que intervinimos, enfocarse en la pobreza no funciona. Entonces necesitamos irnos con otra lógica. Por eso es que están tan aterrados de que la presidenta tenga una aprobación tan alta. Porque dejémonos de números. ¿Qué representa? Que hay millones de personas, el pueblo de México, que la respaldan. Hagamos la comparativa con Peña Nieto, que las potencias extranjeras estaban encantadísimos con Peña, ¿no? Con que regaláramos nuestros recursos naturales, con que diéramos el petróleo, con que espiaran periodistas, con Pegasus, la reforma energética. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega una presidenta tan legítima, la más legítima en la historia? Más que Andrés Manuel. Tuvo más votos que Andrés Manuel López Obrador. Les asusta porque no es tan fácil desestabilizarlo. A Peña Nieto, 1 de cada 4 mexicanos sí lo aprobaba. 3 de cada 4 mexicanos reprobaban su gestión y su administración. Con la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio debe ser un 75-80%. A la inversa, es decir, Ajá. 3 aprueban, 1 no. No, 8 aprueban. Estábamos hablando de 4, ¿no? Ajá, sí. De 4 mexicanos, 3 aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum, 1 no lo aprueba, ¿no? Muy poquitito 75. más. Ajá, muy Ajá. poquitito más, pero, Sí. pero, ¿qué es lo que le preocuparían a estas potencias que quieren desestabilizar? Que no se tienen que ir solamente contra un personaje, ¿no? Deslegitimarlo, desestabilizar, sino que se tienen que ir contra todo un pueblo, toda una nación. El pueblo de México lo que más atesora y lo que una de las tantas cosas que más se le aplaude a la presidenta Claudia Sheinbaum es el respeto y la defensa de nuestra soberanía. Porque no nos vayamos a los entreguistas de la intervención francesa. Eso ya tiene muchísimos años. Vámonos con Lili Téllez, que va a medios extranjeros a pedir abiertamente que puedan intervenir a México. Ve todos estos de derecha que están ansiosos por besar botas de países extranjeros, y hay una frase que también dice que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Ellos estarían dispuestos a vender hasta su madre. Entonces, estos intereses globales, que hay que decirlo, hay una agenda que intenta meter a la derecha en Latinoamérica. ¿Cómo llega el capitalismo a Latinoamérica? Llegó por medio de golpes de estados. En Argentina, en Chile, Pinochet, la noche de lápices. Ahora el modelo tiene que cambiar. Al tener tanta legitimidad la presidenta y la Cuarta Transformación en general, tienen que empezar a dar golpes blandos. Que no parezca una intervención directa, ¿no? Empiezan a avivar grupos, empiezan a cuestionar ciertas políticas, como la ley de aguas. Entonces van a intentar por medios sutiles poder tomar el control, porque si tumban a la presidenta va a haber millones de mexicanos que están dispuestos a salir a las calles. Totalmente. Y eso es lo que les aterra. No, empiezan a quitar visas. A ver, yo creo que ese es un tema muy interesante. Tú tienes visa, sí. Yo tengo visa. Y quién sabe si tengamos después de este episodio, pero también hay que decirlo. Yo creo que terminan siendo las visas un mecanismo de deslegitimación. Hay muchos mecanismos de control. De control. Porque, a ver, al último solo es un permiso para entrar a su país, ¿eh? Sí, yo no quiero... yo quiero hablar como de todo el abanico, ¿no? Totalmente. Esto que mencionas es uno de tantas... Es parte... Están... Totalmente, es parte de eso, pero... Creo que a veces vemos a Estados Unidos como este monstruo de 1000 cabezas que tiende a cooptar los países completos, y siento que hay muchos matices alrededor. Sí. Uno de ellos es las visas. Pero si empezamos a sacar, de repente hay empresas, no digo que el gobierno de Estados Unidos, empresas estadounidenses, fundaciones estadounidenses, que empiezan a apoyar a candidatos. Yo lo voy a decir, Eduardo Verástegui. De 100 días que vive en México, de 100 días que vive, 90 los vive en Estados Unidos y 10 en México y 10 vienen a hacer ruedas de prensa. Uh-huh. Eduardo Verástegui está fomentado directamente por MAGA, por el Make America Great Again de Trump. Es la ultraderecha. Y creo que sí tenemos que verlo, porque vienen con estos discursos súper peligrosos, guadalupanos. Y no tengo nada en contra de la Virgen de Guadalupe ni en contra de la religión, pero sí en contra de que se utilice la religión como un mecanismo de fomentar el voto. No, y de control de masas. Y de control de masas, porque yo no sé si ellos sean creyentes,
pero lo utilizan con esta función donde México, al ser un país guadalupano, al ser un país profundamente religioso, quieren controlar ese tipo de situaciones. Y es que yo sí creo que cada vez empiezan más narrativas no desde México, desde otros países. Cuando empiezas a darte cuenta que los trending topics de Twitter, de X, cuando dicen narcopresidenta. Desde que ves el dueño de Twitter, ¿no? Desde que eres el dueño de Twitter, pero cuando dicen narcopresidenta, que no vienen de México y que son bots y que vienen financiados por una empresa estadounidense, algo te quiere decir, ¿no? Y tú decías algo muy interesante de los golpes de Estado. Se dio a través de golpes de Estado la intervención para poner al capitalismo en Latinoamérica. Y todo el mundo se preguntará, es que, ¿por qué en México no hubo golpes de Estado? Porque trabajaban para la CIA, para empezar. Trabajaban para la CIA y para la DEA. O sea, Echeverría, Díaz Ordaz. por favor. Hay muchos que no saben que ellos estaban pagados y financiados. Y no estamos poniéndonos, ojo, no estamos poniéndonos... Conspiranoicos. Porque ya vi a varios de Instagram. Claro, este güey se volvió loco y se puso un sombrerito aluminio. No, hay documentos desclasificados de la CIA en donde dice que expresidentes mexicanos trabajaban y daban informes para la CIA. Y cuestionémoslo. A ver, hay muchos que parece que no quieren hablar del elefante en la habitación. Intervencionismo de potencias. La derecha a nivel mundial está avanzando y lo vimos en el periodo neoliberal. Echeverría, Díaz Ordaz, los artífices de la matanza del 68, porque ojo, el pretexto para poder asesinar a estudiantes impunemente es que no eran simplemente estudiantes, eran estudiantes comunistas. Hay un mecanismo de control que es la deshumanización, que es el peor y lo más bajo que puedes encontrar, porque a tu igual y a tu par lo quieren hacer pasar como si no fuera persona, como si fuera lo peor del mundo. Entonces, con este pretexto, Díaz Ordaz ejecuta a los estudiantes, porque no eran estudiantes que pedían más derechos, sino que eran comunistas rebeldes que querían instaurar un sistema y perpetuarse en el poder. Pero curiosamente, viendo los documentos desclasificados de la CIA, era financiado por esta organización de inteligencia. Echeverría también. Y para muchos, Díaz Ordaz sigue siendo el gran héroe de los más fachos. Pregúntale, creo que aquí hay un buen detector de fachos. Pregúntale a tu amigo quién es su presidente favorito. Si te dice Díaz Ordaz, si te dice Zedillo, si te dice de la Madrid, Echeverría, es que hoy no voy a acabar, ¿eh? Hoy no, claro, sí. Hoy no voy a acabar. Literal, es totalmente derecha. Sí. Y es muy curioso cómo... si bien no hubo un golpe de Estado per se aquí en México, sí hubo distintas maneras de poder cooptar el poder. Y a ver, México es vecino, socio comercial de Estados Unidos de América. Y ahorita refiriéndonos al pasado, pues tampoco iba a haber un intervencionismo directo y abierto. A nadie le conviene que se tomen las armas en México y que se incendie el país. No, porque México es aparte de que somos una potencia y que millones defendemos nuestra soberanía, es un país estratégico para lo que te imaginas. Geográfica y geopolíticamente. Sí, a ver, tenemos salidas a los dos mares. Bueno, más allá de eso, recapitulando y regresando a esto, tienes mucha razón en que hay muchos medios de control. Y es una batalla que es prácticamente el 1% contra el 99%. George Orwell en 1984 hacía una analogía muy buena y ponía a la clase trabajadora, este 1%, como un gran caballo que tiene muchísima fuerza, que puede carrear, correr, pero tiene muchas moscas, que es el 1%, que son los poderosos. Si el caballo supera la fuerza que tiene para poder quitarse todos esos bichos, lo haría. Pero pareciera que el caballo está dormido, que está cegado o que simplemente no se da cuenta. Entonces, a nivel mundial, ¿cómo funciona esto? La derecha ya se está articulando, pero ya no se está articulando de la manera que lo hacía antes, con golpes de Estado, intervenciones directas. Ahora lo hace mintiendo abiertamente, dando fake news, negando datos, negando cifras, porque es muy fácil ser de derecha y ser facho, es negar la realidad, oponerte a todo. Y se están tan organizando que ya lograron conquistar Italia con Giorgia Meloni, ya lograron conquistar Argentina con Javier Milei, que lo refrendaron porque potencias extranjeras decían
Si no votan como yo quiero, pues a lo mejor ya no los apoyamos, ¿no? Sí, les dieron el Congreso, o sea, fue la votación intermedia de Argentina. En Europa está avanzando y nosotros también tenemos que articularnos porque ellos quieren disfrazar el odio con likes, con trends. Ellos te regalan miedo y te quieren vender una supuesta seguridad. Hay que tener muchísimo cuidado. Estos personajes como Verástegui estaba probado cómo países y organizaciones de países extranjeras les pagaban miles de millones para poder seguir financiándose. Es algo curioso porque antes la religión, y aquí vamos a hablar de otros documentos desclasificados de la CIA, esto es simplemente informativo. Antes la religión en Latinoamérica era un problema. Veíamos a los sacerdotes de iglesias en los pueblos, en las comunidades, cuestionando, diciendo por qué a ti trabajador te vinieron a quitar las tierras, por qué a ti trabajador te vinieron a explotar. Se dieron cuenta cómo en Latinoamérica el origen y digamos estas ideas que tiene la religión y tenía, eran muy peligrosas. Eran peligrosas para el sistema y el statu quo. ¿Qué es lo que hace esta organización de inteligencia? Empieza a meter justo a la religión como arma de control político y de control de masas. Empieza a meter organizaciones como los pentecostés, empieza a meter, digamos, a los católicos conservadores y empieza a decir que calma. Si eres pobre, está bien porque hay un reinado que te espera y vas a ser feliz. Y aquí me van a tachar del peor rojo comunista que te imagines. Porque Yo también lo estoy tachando, gente. No. Ajá. Porque Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Sí. ¿Pero a qué se refería exactamente? La religión, a un pobre, la religión como medio de control, le da tranquilidad. Porque si es pobre no es su culpa. Si es pobre, qué bueno, es una virtud casi casi. Y cuando muera va a acceder a un cielo donde ya no van a haber clases sociales. Es una medida de control. ¿Qué es lo que hace el opio con las personas? Las tranquiliza, las relaja. Y ahí es como cuando nos damos cuenta. Pero la religión, origen, y aquí quiero hablar, aprovechando que estamos en Navidad, ¿no? Por favor, échenle. De Jesucristo. Ajá. Él era un revolucionario. Yo no tengo dudas que Jesús era de izquierda. Jesús era de izquierda. Jesús era de izquierda. Ok. Nació entre los marginados, murió con los criminales, defendió al pueblo, vivió con el pueblo, defendía a los parias, a los esclavos, a los criminales. Pero la historia deformó la figura de Jesús. Te voy a poner un ejemplo. Si los más religiosos conservadores mexicanos vieran a Jesús, serían los primeros en pedir su crucifixión. Serían los primeros en decir que es demasiado de izquierdas, demasiado woke, porque Jesús, en esencia, sus ideas revolucionarias, luchó contra el imperio más poderoso de su época. Sacó a los mercaderes del templo que él decía, ¿cómo van a estar haciendo este tipo de actos en la casa de Dios? Decía que era más fácil meter a un camello en la cabeza de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Pero ¿qué Jesús creen? ¿O qué Jesús quieren ver? Quieren creer en este Jesús blanco, europeo, que nos vendió la iglesia por muchísimos años. Pero si nos vamos al origen de quién fue Jesús y todos los actos que hacía, era totalmente un personaje revolucionario. Hay otra frase muy buena, ya que andamos en las frases. Las frases, a ver. Que dice, Jesús es muy buena onda, el problema es su fandom. Claro, totalmente. Que empezó a desentender todas las enseñanzas que dejó, porque como figura histórica, dejando de lado a la religión, era un revolucionario en todo sentido de la palabra, te lo reitero. Nació entre los marginados, murió con los criminales, vivió con el pueblo. Jesús de Nazaret defendía al indefenso, defendía al pobre, al oprimido, e invitaba a cuestionar. Y se olvidan de la vida, de la obra de Jesús. ¿Qué no Jesús estuvo a favor de los pobres? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quiénes lo martirizaron? Los poderosos de su época, que lo espiaban, lo perseguían, lo llamaban alborotador del pueblo y lo crucificaron. ¿Y sabes qué es paradójico? Que particularmente aquellas personas que son de derecha son aquellas que toman la bandera de Jesús y la bandera de la religión.
y la bandera de somos buenos porque vamos a la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana. Y creo que hay una frase en mi familia, que casi no la decimos afuera de la familia, pero creo que es muy cierta. Y dice, ni la iglesia te quita lo maldito, ni la escuela lo pendejo. Perdonen, ya nos quemamos. Pero es verdad. O sea... Familia guerrerense. Familia guerrerense. O sea, uno puede estudiar mucho, pero pues si no practicas, no ejerces, no eres tan brillante, ¿no? No eres una lumbrera. Pero también la gente puede ir a la iglesia todos los días y rezar en nombre de la humanidad y buscar a aquellas personas. Yo ya me voy a unir a que te van a quemar, a mí seguramente también por eso que estoy diciendo, pero y en nombre de Dios atacar a las personas. Hipócritas religiosos. Exacto, pero sabes, yo lo que creo, y volviendo al tema, creo que es muy fácil ser facho. Es muy fácil ser de derecha, porque el de derecha no se cuestiona nada. El de derecha cree que el pobre sí es pobre porque quiere, porque es un huevón que no se levantó temprano. El de derecha cree que todas las personas que están en el lugar donde están, incluso aunque sean injustas, están porque se lo merecen. Y ese es el gran tema. Que los de izquierda, es difícil ser de izquierda, porque los de izquierda se cuestionan, ¿no? Hay que leer. ¿Por qué el pobre roba? Pues en algunas ocasiones, yo recuerdo mucho, fui parlamentario estudiantil en la secundaria. Representé al estado, representé a la zona norte en el estado de Guerrero y recuerdo que tenía 12 años y acababan de meter a una niña de 15 años a la cárcel por haberse robado una botella de agua en Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano es una de las ciudades de Guerrero más calurosas del país, del estado y del país. Seguro oscila entre 45 y 50 grados Celsius la temperatura. Por tomar una botella. Y te apuesto a que era cárcel o multa. Y cuando el castigo es multa, el castigo es a los pobres. Totalmente. No a los ricos. Porque un rico es quitarle un pelo a un gato, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que yo me gustaría que habláramos en este último tramo que se está yendo como el agua? Yo lo que creo, yo tengo una teoría que a lo mejor aquí me van a tachar de ¿cómo lo podemos decir? ¿Facho? No, ¿qué pasó, maestro? No, pero me van a tachar de crédulo. Ok. Yo tengo la teoría que la gente de derecha es de derecha porque nunca ha leído un libro en su vida. No, así es. y que en realidad son de derecha porque alguien les dijo que la derecha era buena, pero no porque leyeron. Y creo que hay veces que desde la izquierda, y yo soy de izquierda, tú eres de izquierda. Y progresista. Y progresistas ambos. Creo que desde la izquierda hemos tenido el gran error de decirle, tú eres pendejo porque eres de derecha. Yo creo que sí ha habido... No les hemos dicho con palitos y bolitas, que esto está mal por ABC. No sé. ¿Tú cómo lo ves? Tengo sentimientos encontrados ahí. Porque entiendo que tenemos que hacer una deconstrucción. Yo en lo personal me he ido deconstruyendo mucho. Yo pensaba muy distinto a mi yo de prepa, mi yo de secundaria. Totalmente. Era el más derechista antes. Sí. Hasta que me empecé a cuestionar las cosas. Sí. Y entiendo que todos llevamos un proceso de construcción. Coincido en que un alienado o uno de derecha promedio, un capitalista sin capital, no es el enemigo. Hay que empezar a darle las herramientas. Hay que empezar a poder, si bien no reeducarle, aprender a que se cuestione. Decirle con fuentes, con cifras. El problema es cuando te topas a un derechista tan derechista que voy a lo mismo. O sea, yo no voy a meter a debate si la comida es un derecho humano. Y no creo que valga la pena perder el tiempo con alguien que cree que no. Pero yo creo que hay muchos a los que sí podemos darles con argumentos, con datos que están dispuestos a escuchar. Es que hay muchos que no se les va a poder cambiar la idea y a oídos necios es muy complejo. Por eso te digo que ahí tengo... Sí, yo lo que creo es que sí debemos, al menos desde esta parte de la batalla cultural, sí es la parte de la batalla de la educación, ¿no? O sea, sí. Tenemos que enseñarle a la gente que ser de izquierda no es igual a tener una MacBook. Perdón, a tener, no sé, una libreta y escribir. No, mejor dicho que eres de izquierda, no
puedes tener tu MacBook. Perdón, corrijo, que ser de derecha no es igual a tener una MacBook. No es igual a tener un iPhone. Es una mentira eso que han querido vender, ¿no? Que ser de izquierda es ser pobre. No, pregúntales quién fabricó la MacBook y los teléfonos. China. No, los trabajadores. También. Pero China, que es socialista, es donde que es una potencia mundial, que a partir del capital de conocimiento ha logrado hacer cosas enormes. Porque siempre, y aquí tuve a una pues participante ponente de derecha, Sandra Broncina, y me decía, no, es que los zurdos siempre hablan de Suecia, de Dinamarca, de Islandia, hablan de estos países noruegos, como dice Xochitl Gálvez, nórdicos. Pero no hablan de Venezuela, Cuba, Argentina no, Venezuela, Cuba. Y yo les decía, es que podemos hablar también de China. No, ahí no aplica. Ahí no aplica, pero cuando los de derecha hablan de las grandes bondades del capitalismo, hablan de Estados Unidos. Hablemos de Puerto Rico, hablemos de Haití, hablemos de África. Hablemos del África subsahariana, que es profundamente capitalista. Y hablemos de cómo Europa se hizo rico. Hablemos de las hambrunas, del colonialismo. ¿Cómo Europa se hizo rico? Ve a los ingleses cuando poseían... Es que es un tema tan complejo, pero voy a intentar sintetizarlo muchísimo. ¿Cómo se hizo rico Europa? Prácticamente una suma cero. Si ellos tenían es porque a otros les quitaban. ¿Cómo fue la África cuando lo reinaba Bélgica? Siguen habiendo problemas en el Congo, en todo África. Siguen habiendo problemas étnicos, raciales y de mucha índole en la India porque fue colonizada por Inglaterra. España, que vino a saquearnos. Claro que Europa va a ser rico y va a ser próspero de momento por la sobreexplotación de los recursos, por la contaminación que hacen y por el colonialismo tan brutal que hicieron en África, en Asia y en Latinoamérica. Colonialismo que sigue perpetuado ahorita. Los musulmanes y los hindúes en India contra Pakistán no pueden ni verse. Y antes eran un solo territorio, que convivían bien. En el Congo hubo una masacre, un genocidio, los hutíes y los guatis, por lo que hizo Bélgica. Y todavía vendieron los territorios como si fueran, ¿qué cosa? Claro que iban a ser ricos y se aprovecharon de todo. Las guerras del opio, las guerras que propiciaron, las masacres y los genocidios de los que nadie habla y que parece que no quieren ni siquiera disculparse ni reconocer. Totalmente. Pero hay muchos a los que sí se los reconozco porque en Europa también hay trabajadores oprimidos. Porque ahí va algo muy polémico de mi parte. Va. Ahí va el clip. Tengo un problema con el concepto de patria. A ver. Porque es un pretexto para tener enfrentada a la gente y a los trabajadores. Creo en las comunidades, creo en los pueblos. Estoy orgullosísimo del pueblo de México. Pero ¿qué es lo que hace un nacionalismo exacerbado? Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos con los alemanes. Eso es lo que perpetúa. La patria es un pretexto para que la gente de arriba decida cómo se matan los de abajo. Gente de arriba que se odian entre ellos y mandan a matarse a los trabajadores, a los jóvenes. Eso es un nuevo mecanismo también de control. Entonces cuestionemos todo. Y a ver, como generación, aquí quiero hablarlo y englobarlo, ¿cuáles son nuestros grandes problemas? En Latinoamérica, a nivel mundial, la contaminación que nos dejaron, que no vamos a tener un sistema de pensiones digno. La vivienda, no vamos a tener vivienda. Y aquí quiero hacer un paréntesis de lo feliz que estoy por las políticas de vivienda que hacen en México. ¿Qué ha pasado en las políticas de vivienda? Hablemos de cómo la vivienda, en primer lugar, es un derecho, no una mercancía. La vivienda digna es un derecho humano. Con esa lógica, hemos visto cómo el gobierno de la 4T con la presidenta Claudia Sheinbaum empezó a incentivar a través del Infonavit, que van a ser creo que 1 millón de viviendas. ¿Y sabes a quién está enfocado? Está enfocado a los jóvenes, a los que no tenemos estas posibilidades de vivienda. Déjame ver aquí los datos rápido. Sí. Que yo lo que creo es que efectivamente, a ver, uno de los grandes problemas de este país, y lo vimos con, por supuesto, la marcha contra la gentrificación, es el tema de la vivienda. A ver, yo hablaba con Eliud hace un momento. Afortunadamente, gracias a tu like, a tu poderosísimo like, que te invitamos aquí a que te suscribas, a que comentes y compartas,
yo he podido ya poder vivir de esto, de hacer videos, que es una gran pasión, con voces tan importantes como la tuya, Eliud. Y yo lo que decía es, a ver, yo creo que apenas si puedo mantenerme. Tampoco estoy ganando millonadas, pero apenas si puedo mantenerme. Yo no puedo pagar una renta mayor a 5,500 pesos. No, ahora imagínate de muchos jóvenes que tienen 18 años que ¿cómo van a sacar un crédito hipotecario? No, si no lo reciben en ningún lado porque además les pagan miserias. Y aparte tienen que estudiar. Estamos de muchas maneras oprimidos por ser jóvenes y creen que ser joven es sinónimo de no tener experiencia. ¿Cómo le vas a dar un crédito hipotecario? Ahí es cuando el Estado se tiene que meter. El Estado se tiene que intervenir. Pero a ver, tú me platicabas algo de viviendas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, hagamos una distinción, ¿no? A ver. Durante el periodo neoliberal, la vivienda era una mercancía. Así. Ok. Si la puedes pagar, adelante. Si no la puedes pagar, pues perdón, porque así es el mercado, ¿no? Vete a rentar. Sí, exacto. Con la lógica que hizo el presidente López Obrador y lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció 1 millón de viviendas que se van a construir en México enfocado a jóvenes. Enfocados a que tengan un crédito que no se convierta en prácticamente todo su salario que tienen que pagar y no tienen para vivir, no tienen para rentar, no tienen para estudiar, pero a la fecha van 260,000 viviendas ya contratadas. Hay un avance real. De momento en 19 estados hay presencia para esta masividad de viviendas. Porque hay que repetirlo, la vivienda es un derecho. Es un derecho humano, no es una mercancía. Perdonen si sí hay especuladores inmobiliarios, que los hay totalmente, conlleva la gentrificación, pero perdón si sueno muy de izquierda, pero creo que por el hecho de vivir tengo el derecho a un techo. Perdón si sueno muy de izquierda, pero creo que un joven de 18 años o un joven de 30 años tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a que una renta no lo consuma, tiene derecho a poseer su patrimonio personal. Y aquí sí soné ya muy de izquierdas, ¿no? Porque ¿cómo es la narrativa? Y no quiere decir que vivan en hacinamientos, porque antes las viviendas de interés social no solo eran mercancía, sino que era una burla. Una burla. O sea, creo que este espacio que es de tu podcast, Qué rentado. que lo que hacían era prácticamente, no, pues ahí viva una familia de 10 integrantes. Sí. Eso es... No, y además con materiales de construcción bajísimos. Yo recuerdo en Acapulco particularmente había este tipo de casas que construían de vivienda social. Se vino el primer huracán, no recuerdo cuál se llamaba, pero seguramente la gente de Acapulco se va a acordar. Acababan de inaugurar, Eliud Pizarro, gente, las casas y se las llevó el huracán. Todas. Completito el condominio. Ya ustedes sabrán cuál fue. Se lo llevó. Así en Acapulco, así en Cancún, así en muchos lados en donde, además de ser deudas impagables, donde terminaban siendo personas. Yo tengo la tía de mi novia, de Fara, de mi flaquita. Acapulco, ¿no? En Acapulco. Ella estaba pagando su casa hace 10 años, una cosa así. Hoy le quita el 50% de su salario. Y si su salario es de 12,000 pesos, 6,000 pesos se hacen impagables. Tiene 2 trabajos. Trabaja de 9 de la mañana a 11 de la noche. Porque si no es imposible. Y dices, ¿cómo es posible que se han visto primero como mercancía, pero además como una mercancía barata y desechable? No, hay que decirlo sin medias tintas, era una mentada de madres. Era miserable el tema de las viviendas. ¿Y sabes qué otra cosa había? ¿Qué? Hay tantas personas sin casa y tantas casas sin personas. Y deja tú eso, hay unas 5 millones de viviendas en México abandonadas. Pero ¿cuál es el problema? No es construir viviendas por construir. Porque ¿qué pasa si no tienes agua, si no tienes luz, si no tienes un transporte público cerca? Pareciera que los pobres deben de seguir ahí, perpetuados, jodidos prácticamente. No, y teniendo 3 horas de ida, 3 horas de regreso, eso es, 6 horas de trayecto. Eso es totalmente inhumano. Una jornada laboral. ¿Qué es lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum? Cuando ya tienes 18 años, solo con tener 6 meses cotizando en algún trabajo ya puedes acceder a tu crédito. Pudieron apoyar a los créditos impagables, que eran como 2 millones de créditos,
el Estado los apoya para que ya puedan ser sostenibles, porque te metías una deuda que nunca la ibas a poder pagar. Se anunciaron como 1 millón de viviendas y creo que sigue siendo poco, pero la lógica ya es distinta. Ya estamos avanzando hacia un camino común, porque ¿cuál es la preocupación primaria de los jóvenes? Tener vivienda digna. En mi caso, yo soy foráneo, al igual que tú, Alejandro. Yo me vine de Oaxaca, ahí tienen casa a todos la audiencia de Voces, para poder venir a estudiar acá a la Ciudad de México. Y aparte de eso, pues también ver qué otras cosas haces para poder subsistir, pagar tus cosas y todo eso, ¿no? Entonces, si a nuestros padres que vivieron en otra época les hubieran ofrecido también estas cuestiones, pues estarían contentísimos. Celebro esta política pública y chance hasta somos beneficiarios, una de esas. Pues estaría bien, porque la verdad es que justo yo le hablaba antes a Eliud precisamente del tema y decía, a ver, yo pago 5,600 de renta. Rento un cuarto en una casa con 8 cuartos, ¿no? Sí lo voy a decir, vivo en Cuapa. Donde la gente es guapa. Donde la gente es guapa y la comida es más o menos rica. Pero... y nos venimos a grabar al centro de la Ciudad de México. Me hago 1 hora y media en transporte, prácticamente 2. Y no puedo pagar una renta aquí. Porque por un cuarto igualito pagas 20,000 pesos. Y con otros 7 roomies. Y con otros 7 roomies igual, y porque es un cuarto además, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un tema alarmante el tema de la gentrificación, el tema de la poca vivienda o la poca oferta laboral, oferta de vivienda que hay. Hay algunas incluso empresas, porque yo hace unos días vine a hacer como un rondín para ver si podía contratar algún cuartito. ¿Cuánto te dijeron? 20,000 pesos. El cuarto, Edith. El cuarto. Pero además te lo venden bien bonito. Se llama co-living, que en realidad es una vecindad. Pero te dicen que es un nuevo concepto europeo. Es un nuevo concepto. O te dicen estudio, que es un cuarto grande. Ni siquiera grande, es un cuarto. Un loft. Ajá, un loft, que es un cuarto que tiene un baño. Pero es que esto se me hace inhumano porque, a ver, yo vivo desde el privilegio. Yo puedo rentar un cuarto en la capital, Cuapa, en la Ciudad de México. Y me traslado. Pero, a ver, uno de los editores vive en Toluca. ¿Cuánto tiempo se hace? No te vayas lejos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Yo vengo de Guerrero, de Iguala. De Oaxaca. O sea, y es que es impagable. Y es esta parte de decir, pues, uno que no nació heredando una casa bonita en las lomas, pues tiene que pagar, y yo digo, yo no estoy dispuesto a pagar 20,000 pesos, no me alcanza, o como o vivo. A ver, Alejandro. A ver, Eliud Pizarro. Creo que ahí sí tengo un problema, porque yo vi el video de Memo Salinas. A ver, cuéntame. Y yo creo que es tu culpa. ¿Es mi culpa? Sí. ¿Es mi culpa no tener dinero para pagar una renta? ¿O no haber nacido con una casa para poder vivir en ella? Es lo que no dicen ellos, ¿no? Ajá. Es tu culpa. Y te quieren, no solo las condiciones de la pobreza hacen a que te nieguen derechos, a que te discriminen, a que provoca violencia. Te hacen sentir culpable de esa miseria que es estructural. Te hacen sentir culpable de que tú vivas en la situación de pobreza. Porque si ves en los lugares a los que renta la gente, digamos, con estos... Imagínate esos 5,500 que nos dijiste en la Condesa. ¿Qué cuarto te imaginas? No hay. Aparte de que no hay, imaginando que si allá te iba... Uno en la azotea chiquito, yo creo, no sé. Algo donde entres te cuestes. Y es la penalización del sistema por la pobreza. Porque muchos que a lo mejor dicen, pues no vivas en la Condesa, ¿no? Pues vive en la periferia, porque eres pobre y tienes que seguir así. Pero te dicen, es que a mi trabajo, que es en Condesa, me hago 2 horas por el tráfico. Claro. Quienes mantienen viva estas zonas ricas son los que menos pueden acceder a ello. Y llegan patanes estultos como Memo Salinas diciéndote que es que Alejandro es tu culpa. Es tu culpa. Yo no tenía tanto dinero, Eliud. Yo lo forjé, este imperio, con mis propias manos y un pequeño préstamo de 10,000 millones de dólares. Sí. De 10 millones de dólares. Es que es ofensivo. No, y te dice, pero es que no cualquiera puede convertir esos 10 millones en 20, ¿no? Pero, y pone tú que debe tener cierto mérito. No tiene ningún mérito. El dinero. Bueno. Pero
no tiene ningún mérito construir algo a partir de un chorro de lana. O construir algo a partir de una herencia. Es que, a ver, empezamos en la carrera en el -100. Y Carolina Hernández Solís, que la tuvimos en el 4º, 5º capítulo, hablaba muy bien de eso. Decía que el privilegio es como una carrera, ¿no? El tema es que hay algunos que nacen en el kilómetro 0, otros que nacen en el kilómetro -10, otros que nacen en el kilómetro 1 y otros que ni siquiera saben que hay una carrera. Que van así por la vida. Otros que no traen ni tenis. No, otros ni piernas. Ni piernas. Y entonces el problema es que todos tenemos que llegar a una meta. Chíngale, ¿no? Pues sí, pues claro, pero el que llegó con tenis bonitos, bien comido, dormido, ejercitado, que además llegó con su mindfulness y llega en el kilómetro 20 y tiene que hacer el kilómetro 21 para terminar la meta, dice, pues yo le chingué y ponle tú que a lo mejor le echó un esfuerzo, pero no es comparablemente el mismo esfuerzo que le echó aquel que nació sin piernas, aquel que nació en el kilómetro -10, aquel que llegó al kilómetro 21 sin tenis, sin zapatos. Y es por eso que le hacen películas a aquellas personas que llegan, porque a pesar de que no había las condiciones para que ellos llegaron. Es que tú sabes por qué también tiene tanta repercusión o llama tanto la atención. Uh-huh. Porque el sistema no está diseñado para eso. No está. Porque dicen, ¿por qué? Es tan extraordinario que haya llegado alguien sin piernas, pero lo que no dicen es que había otros 5 millones sin piernas y solo a uno le hicieron la historia y a esos otros 5 millones le dicen, él pudo. Ergo, tú puedes. Ajá, y si no lo haces es porque no quieres. Porque la culpa la tienes tú, ¿no? Y sí, totalmente. Y sabes que es algo que me gustaría darles un último ejemplo y a ti dejarte una pregunta para cerrar bien el programa. Todo al rojo. El tema de por qué ser de izquierda y qué cosas negativas ves en la izquierda. Antes me gustaría, porque sé que es una pregunta complicada la segunda, antes me gustaría decirles una cosa y es, creo que el gran error es que a aquellos que llegan se les olvida de dónde vienen. Y creo que no hay cosa que más me moleste de eso. ¿Por qué? Porque los ricos creen que por ser ricos y tener dinero son brillantes, son inteligentes. Y incluso en la población muchas veces se dice eso, ¿no? Wow. Es que el licenciado tal, el ingeniero tal que llegó a tantos millones, pues es que es una eminencia. Ponle tú que puede ser muy bueno en tal, en su tema, siendo ingeniero. Pero no se vuelven una biblioteca andante. Y yo lo que creo es que muchas veces aquellos que nacieron pobres y se vuelven ricos, se les olvida de dónde vienen. Se les olvida cuál es su clase. Aquellos que empiezan a ganar arriba de 20,000 pesos, sienten que van a llegar a ser ricos. Y se les olvida y conciencia de clase. La pobreza. La repelen sin saber que son parte de ella, que nacieron desde ella. Y creo que ese tema hay que tenerlo en cuenta. No olvides tus orígenes, carajo. No olvides tus raíces. Yo tengo una frase que se llama prohibido olvidar. A mí me encanta esa frase. Porque es prohibido olvidar a aquellos que fueron olvidados. Aquellos que están en la montaña de Guerrero y que no van a llegar los programas sociales, que no van a llegar el internet para todos, que están allá y que a menos que nosotros arrojemos luz y que digamos, hey, pongamos atención allá, si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará. El libre mercado no va a ir a ponerles cables, internet, luz. Prohibido olvidar a los olvidados, prohibido olvidar nuestros orígenes. Eliud Pizarro, ¿por qué ser de izquierda? Primero reconquistemos nuestra conciencia de clase. Nada más quiero ondear en lo que dijiste. Soy porque somos. Para que se queden reflexionando eso. Soy porque somos. Y eso aplica para todos. ¿Por qué ser de izquierda? Fácil para todos los que nos están viendo. ¿Crees en la vivienda digna? ¿Crees que la comida es un derecho humano? ¿Crees que una persona, por el simple hecho de ser humano, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la seguridad social? Bueno, por eso hay que apoyar a la izquierda.
Por eso hay que cuestionar el sistema, las desigualdades estructurales. Si tú crees que un niño, independientemente que sea del país que sea, como en Medio Oriente, merece vivir por el hecho de ser una persona, eres de izquierda. Creamos más en el colectivo sobre el individuo. Creamos más en el 99% que somos de abajo. Es que este despojo de la conciencia de clase es muy peligroso. Y lo único que te podría decir que podría ser peligroso dentro de la izquierda es cuando no va de la mano, que dicen, bueno, es que en lo económico soy de izquierda, pero en lo social conservador, ¿no? A ver, no. Creo que la izquierda va de la mano del progresismo, de reconocer derechos. Pero vuelvo a lo mismo, al privilegio. ¿Por qué incomoda tanto? Cuando las mujeres no votaban, hace menos de 100 años, se organizaron. Y ese es un pensamiento de izquierda. Se organizaron para poder votar. Y eso molestó muchísimo. Muchísimo tanto a gente de izquierda como de derecha. A los hombres. Porque cuestionaban un privilegio. Cuando las comunidades indígenas se organizan para poder acceder a espacios que legítimamente les corresponden como diputaciones, senadurías, puestos de poder, ¿por qué no? Porque tienen que tener representación, exacto. A muchos les molesta a pesar de que sean de izquierdas. Cuando la comunidad LGBT también se organiza para el simple hecho de poder tener una vida digna y poder tener lo que tiene cualquier otra persona, muchos de izquierda o derecha también les molesta. Entonces, la izquierda tiene que ir acompañada de un progresismo. Y tenemos que cuestionar. Aquí voy a hacer una crítica. No basta con que no seas racista. No basta con que no seas homofóbico. No basta con que no seas machista. Tienes que ser antimisógino. Tienes que ser antirracista. Tienes que ser antihomofóbico, antitransfóbico. Eso es lo que pide la mínima decencia humana. Porque otra vez vamos a lo mismo. A los tibios, con los tibios ni a la esquina. Tibio ni el amor ni el café. Y eso es uno de los grandes problemas que todavía nos hace falta cuestionar y articular, porque hay otros personajes de izquierda que dicen, no, es que yo tengo el izquierdómetro y tú no eres tan de izquierda como yo, ¿no? Los famosos puros, ¿no? Exacto. Entiendo el radicalismo porque radical viene de raíz y en muchas cuestiones yo sí soy una izquierda más definida y radical. ¿Tú crees? Acabas de decir, no basta con ser... Ajá. Pero yo tampoco voy a ser un puritano que te diga, uy, Alejandro, es que, bueno, pongamos, uy, Pepe, es que para ser de izquierda no basta con que no seas de la Ciudad de México, ¿no? Es que eres blanco o algo por el estilo, no. Mientras más podamos ser bienvenidos y hay que quitarnos esa soberbia, porque como tú dices, hay que poder darles las herramientas para poder deconstruirse, para poder cuestionarse. Si cumplen con esa decencia humana, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y creo que, por ejemplo, en este tema de bienvenidos a muchos les va a molestar ahí en los comentarios. Incluso de izquierda. E incluso de izquierda. Entonces la izquierda debe de ir acompañado del progresismo, a mi punto de vista. Bueno, yo, para cerrar, a mí sí me gustaría primero decir por qué ser de izquierda, porque lo decía en una mesa con un gran amigo, Juan Manuel Pedrero, ¿no? Y que justo estabas tú, recuerdo. Decía, a ver, yo tenía muchos amigos, compañeros que eran de derecha, hasta que entraron a trabajar y se dieron cuenta que México es de los países que más trabaja y menos gana. Y menos gana. Hasta que se dieron cuenta que la ley Silla es algo de derechos laborales. Hasta que se dieron cuenta que existe el outsourcing. Hasta que se dieron cuenta que el sindicato es importante y necesario. Que no son nada más revoltosos que se van a cerrar las calles. Hasta que se metieron a trabajar. ¿No? Porque hay esta falsa idea donde dicen, no, claro, yo era de izquierda hasta que tuve dinero. No, no es cierto. Porque incluso ser de derecha no te hace millonario. No te hace rico. No te pone más ceros en tu tarjeta. Y bueno, yo lo que creo es que una crítica a la izquierda es la soberbia absoluta de decir esta parte de ponerse en el pedestal, subirse un escalón moral y decir es que nosotros sí nos preocupamos por los pobres, ustedes malditos fachos. Pero creo que eso radicaliza muchas veces el tema o polariza tanto que no permite que las personas que son de derecha y no han leído nunca un libro y que están en la derecha porque le dijeron que la derecha es buena y es iPhone,
School se queden ahí porque nunca escucharon un argumento No hay una mano. constructivo. Exacto, constructivo, decirle, ok, vente para acá, checa esto, Platiquemos. platiquemos. Esa es mi crítica a la izquierda. Eliud Pizarro, ¿algún comentario para cerrar este episodio de Voces, que seguro va a dejar muchas críticas y muchos aplausos? Va a estar polémico porque Va a se estar trataron temas muy polémicos. Pues Alejandro, reconquistemos la conciencia de clase, memoria histórica. Les recomiendo que lean el poema de Los Nadie, de Eduardo Galeano, Lo vamos a dejar en la y descripción. que investiguen por qué se dice soy porque somos. Creo que es lo importante. Eliud Pizarro, muchas gracias por estar aquí. Gracias, amigo. Vamos a colaborar seguramente con el canal de Eliud, así que los invitamos a que se suscriban, a que comenten, a que nos dejen un super chat, a que se unan en miembros para seguir haciendo este espacio cada vez más libre, cada vez más independiente, a que se suscriban, no cuesta nada, a que le dejen like, a que comenten lo que quieran. Mi nombre es Alejandro Higuera Eliud Pizarro. y esto fue un episodio de Voces. Nos vemos pronto.